Hago la presentación formal de Maribel Ortega Álvarez, quien es licenciada en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Psicología, y obtuvo mm, su tesis. Su tesis se tituló Autodefensa de los Derechos de Personas con Discapacidad Visual, una propuesta educativa. Es orientadora humanista y facilitadora de grupos y psicoterapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es tallerista en Pilares y por eso llegó tarde, pues que está bien lejos el lugar donde presta sus servicios, pero también es directora de AVE de México. Ya saben ustedes, una asociación con 35 años de experiencia en la promoción de la salud sexual y prevención del VIH, sobre todo en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad de género, como es la identidad u orientación de género, edad o discapacidad. Ha participado como ponente en congresos tanto nacionales como internacionales, así como en programas de radio, televisión, revistas, abordando temáticas de inclusión, accesibilidad, salud sexual, diversidad sexual, sexualidad y discapacidad. Y para ya no cansarles, pues entonces le doy la voz a Maribel Ortega. Y Maribel, tú me dices qué vamos a hacer con tu presentación. Mil gracias, Maribel, por darnos la oportunidad de conocer tus ideas, por ponernos a pensar con todo esto que nos vas a compartir. Muchas gracias y estoy atento a lo que nos digas, Maribel. Claro, Paquito, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes. Yo en algún momento me conecté a algunas de las charlas a las que nos has invitado y pues me parece un espacio muy importante para reflexionar, para detallar, ¿no? Cada uno de los temas que son pues inmensos, ¿no? En el tema, en el ámbito de la sexología, ¿no? Primero quería saber si me alcanzo bien a ver bien ahí o muevo el celular, lo No, muy bien te ves, alejo. muy bien, excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Paquito. Pues si gustas de una vez ponemos la presentación y mientras yo les voy contando al respecto. ¿Te Ah, parece? sí, nada más déjame Sí, lograrlo. sí, no te preocupes, les voy a ir Ya comentando. la puse, Maribel. Ah, excelente, muy bien, muy bien. Pues como les comentaba Francisco, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y pues este día es, como sabemos, en todos los días que refieren a algún tema que tenga que ver con derechos humanos, no son días de celebración, sino de conmemoración. Y en el caso del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues estamos haciendo énfasis de que si bien ha habido avances, todavía hace mucha falta. Hay muchos temas pendientes para que de veras tengamos un pleno ejercicio de nuestros derechos como personas con discapacidad en todo el mundo. Y esto tiene que ver con que siguen existiendo barreras que las personas con discapacidad enfrentamos y que nos ponen en desigualdad de condiciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, bueno, una forma de conmemorar este día es visibilizar esas barreras y también hablar de alternativas que pueden existir para contrarrestar las barreras y también pues yo venía pensando hace rato, porque precisamente en Pilares también conmemoramos el Día Internacional y esta vez fue por allá por el Metro Ermita, que sí me quedó muy lejos, sobre todo por el tráfico, pero venía pensando cómo para seguir favoreciendo el avance y cada vez la igualdad
mayor en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras oportunidades como personas con discapacidad, se requiere actuar en diferentes niveles, o sea, desde hacer incidencia política para exigir nuestros derechos hasta incidir en medios para sensibilizar a la población en general. También hacer acciones ya educativas con profesionistas, con el entorno inmediato a las personas con discapacidad, con las propias personas con discapacidad y por otra parte también asesorar a quienes están diseñando productos, a quienes tienen propuestas para poder hacer pues nuevos productos, nuevas aplicaciones. Y todo eso, en todas esas acciones tenemos que estar las personas con discapacidad. Uno de los lemas, el lema más importante de nuestro movimiento, pues es nada de nosotras sin nosotras, ¿no? Nada de nosotras, las personas con discapacidad, sin nosotras, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con que la discapacidad, pues en algún momento a las personas en esta situación se nos consideraba como personas que éramos sujetas de ser atendidas, de ser asistidas, pero no se nos consideraba como sujetas de derecho y por supuesto que no se tomaba en cuenta ni nuestra opinión, ni nuestra voz, ni lo que nosotras requeríamos, ¿no? Por eso el lema de nada de nosotras, las personas con discapacidad, sin nosotras, es muy importante porque todavía no acabamos de superar ese esquema y muchas veces son otras personas las que quieren incidir, ¿no? O decidir o proponer y no conocen nuestra realidad o no conocen lo importante también de nuestra agenda o los derechos que, la manera en que necesitamos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y por eso eh, pues me gusta que cada vez más allá existamos más personas con discapacidad también en el ámbito de la sexología para poder compartir desde nuestra vivencia pues las recomendaciones al respecto y poder dialogar con todas con las demás personas, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto como dice Paquito, pues fue una coincidencia, pero es una muy buena coincidencia que sea el día de hoy, porque una de las maneras de contribuir al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, pues es esta charla precisamente que vamos a hablar, fue titulada Educación accesible de la sexualidad, ¿no? Un derecho de las personas con discapacidad. Y tiene que ver con la educación inclusiva, como lo dice la presentación, y tiene que ver con compartirles herramientas para que eso pase. Entonces, eso permite que ustedes en su quehacer pudieran considerar algunas herramientas que les permitan apoyar a derribar barreras, las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad para el acceso a nuestra educación inclusiva, a nuestra educación de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a continuar. Si podemos pasar a la que sigue, Paquito. Bueno, ahí es parte de mi currículum, la que Ya, sigue. Ajá, no, pero que lo vean, que lo vean. ok. Bueno, pues muy interesante porque yo cuando empecé a estudiar, pues no me daba cuenta que había muchas barreras y yo crecí en una familia donde fui bien recibida y donde me inspiraron confianza y me dieron a entender que sí podía y entonces yo me sentí muy capaz desde muy niña y lograba mis cosas pues con los recursos que yo tenía porque todos los otros sentidos o las otras habilidades las tenemos, ¿no? Solo hay algunas habilidades que a lo mejor no tenemos, pero las otras sí podemos desarrollarnos. Eh, Hasta después me percaté que había barreras y que había que hacer cosas para derribar esas barreras y que no fuéramos unas cuantas las personas que accediéramos a la educación, que accediéramos
a la socialización y que accediéramos hablando de sexualidad, pues al conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual. O sea, ya después me fui percatando, ¿no? De estas barreras. Y pues bueno, estudié pues desde la psicología hasta lo que es psicoterapia gestal y psicoterapia gestal humanista y pues participo, ¿no? Como tallerista en Pilares y también, como nos decía Paquito, pues soy presidenta de AVE de México, que es una asociación en la que promovemos el tema de la salud sexual en diferentes poblaciones, entre actualmente en la que estamos haciendo énfasis, pues es la población con discapacidad. Ya les comentaré un poco más de un proyecto que estamos haciendo ahorita que me tiene muy contenta, ¿no? Ya, ya pasé a la del objetivo, Maribel. Muchas gracias, Paquito. Pues aquí es básicamente compartirles a ustedes algunas herramientas para que ustedes puedan contar con más elementos, ¿no? Para hacer educación inclusiva de la sexualidad. Y eso es importante porque sea las personas con discapacidad estamos en todas partes, o sea, en México somos más de 20 millones y pues estamos pues entre las poblaciones jóvenes, ¿no? Obviamente en adultas, personas adultas mayores, porque se van perdiendo algunas funcionalidades, ¿no? Pero también dentro de la población LGBT y en diferentes espacios, ¿no? También habrá personas que requieren apoyo en pareja. Entonces, ustedes, sea el ámbito al que se dediquen, sería importante, obviamente, los niños y las niñas también, ¿no? Con discapacidad y que de acuerdo a las poblaciones a las que se dediquen, ustedes van a poder tener cercana a una persona con discapacidad. Y resulta que cuando empiezas a hacer educación o trabajo inclusivo, se empiezan a acercar más personas con discapacidad. Primero no se acercan porque no se sienten bienvenidas, ¿no? Ya cuando conocen que sí, se empiezan a acercar, ¿no? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos al que sigue, Paquito. Listo. Y Modelo aquí, social de inclusión. exactamente. Pues quiero comentar que esta propuesta de la educación inclusiva y también de favorecer la accesibilidad, que es un medio para lograr la inclusión. La accesibilidad es un medio para que esto se logre. Tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, que es el modelo en que nos encontramos actualmente, que es el modelo también de inclusión y de derechos. En este modelo se visibiliza que la discapacidad pues tiene que ver con causas sociales, porque socialmente hay barreras que impiden nuestro desarrollo en igualdad de condiciones, desde barreras físicas, actitudinales, barreras de comunicación, de información, barreras en los medios digitales de comunicación. Y esas barreras, pues son sociales. Si no existieran, la discapacidad como tal no existiera y si existieran características diferentes de cada quien, pero si no hubiera barreras, todas estaríamos desarrollándonos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es un modelo muy importante, pero que surgió de movimientos de las personas con discapacidad para defender los derechos, porque antes, pues, primero, en épocas antiguas, incluso, ¿no? En algunas culturas a las personas con discapacidad se les desterraba. Después, pues, se empezó a ver esta práctica de los internados, ¿no? Y se les apartaba de la sociedad y estaban dentro de un internado y las personas empezaron a defender sus derechos ya esto en el siglo XX, o sea, es algo muy nuevecito, ¿no? De decir, yo no quiero estar aparte, quiero estar en la misma escuela, en el mismo trabajo, quiero acudir y escoger a dónde ir, ¿no? A tomar pues una clase o a divertirme y no quiero recorrer grandes distancias, no quiero separarme de mi familia y empezaron a defender el que pudiéramos estar en los mismos espacios y se logró la integración, pero la integración tampoco era lo más adecuado porque estábamos allá adentro, pero nadie hacía nada para derribar las barreras. Entonces, este modelo social ya surge después, cuando se siguió defendiendo y se siguió buscando que hiciéramos acciones en conjunto, ¿no? Entonces, y bueno, pues reconocer que somos personas capaces de aportar a la sociedad.
y que entonces también podemos participar en todos los espacios, ¿no? Y podemos pasar a la que sigue, Paquito. Listo. Ahí es donde está algunas cosas que plantea este modelo, que es pues nuestro derecho a la autodeterminación, a la vida independiente, y que para eso se necesita que no haya discriminación, que haya accesibilidad universal, que haya inclusión y pues también diálogo civil, ¿no? Eh, Les decía que la accesibilidad es un instrumento porque la accesibilidad tiene que ver con productos, servicios, programas que puedan usar todas las personas, ¿no? Y que puedan funcionar para que todas participen en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es una manera de instrumentar la inclusión. Yo puedo creer en la inclusión y decir que está bien que todos participemos en un mismo espacio, pero por ejemplo, nosotros mismos en algún momento en AVE de México estuvimos en un tercer piso, que yo creo que tú sí conociste ese edificio, Paquito, ni Sí, elevador sí. tenía, y pues podíamos creer en la inclusión, pero si no tenía elevador y era un tercer piso, el espacio no era accesible, entonces no estaba favoreciendo la inclusión porque las personas, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, no podían subir esas escaleras, ¿no? Y entonces no podían llegar a nuestros talleres, ¿no? Entonces la accesibilidad ya es como una instrumentación que va a favorecer que eso que quiero sí sea inclusivo. Hace rato fueron las compañeras de derechos humanos bueno, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una película muy interesante, les voy a conseguir el título, porque habla de vivencia entre dos personas. Es que no es propiamente es que es una vivencia también de alguien que es trans, es una mujer, pero vive su transición para vivirse como hombre de acuerdo a su identidad, y la otra chica pues se vive como mujer, ¿no? Entonces es una pareja, son sordas, y está construida esa película con pura lengua de señas mexicana y subtitulado, pero no tiene audiodescripción. Entonces, cuando nos las invitaron, la llevaron allá a Pilares, pues nos invitaron a todos los del área, a todos los talleristas del área, y pues habemos varios compañeros ciegos. Y yo desde que llegué pregunté que si tenía audiodescripción y dijeron, no, no tiene. Entonces yo les dije, los compañeros de Pilares pueden apoyar haciendo la audiodescripción. Y entonces nos dijeron, sí, claro que sí, o sea, y entonces hicieron la audiodescripción los de Pilares junto con Alma Carmona, que también empezó a hacer audiodescripción de la película. Y entonces ahí la inclusión fue una medida, la audiodescripción, o sea, describir las escenas, describir lo que están diciendo, leer los subtítulos, fue una medida de accesibilidad que logró la inclusión. Porque si no, que dijeras, pues este espacio es inclusivo, no le voy a negar el paso a nadie, pero si no tenía audiodescripción, ya no iba a ser inclusivo. Entonces, si no tenía accesibilidad, ya no es inclusivo, ¿no? Uh -huh. Y vamos a la que sigue, Paquito. Entonces, Listo. la educación inclusiva tiene que ver con eliminar todas las barreras que impiden el aprendizaje y la participación, ¿no? Para lograr una inclusión académica y social de todas las personas, ¿no? Y bueno, toma en cuenta las necesidades, capacidades y particularidades de todas las personas, pero pone atención especial en los casos con mayor riesgo de exclusión social, ¿no? Porque pues los casos con mayor riesgo, por ejemplo, en este caso las personas con discapacidad, nos enfrentamos a muchas más barreras y entonces hay que pensar en que tenemos que hacer algo para disminuir esas barreras que estamos enfrentando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se habla de que las personas con y sin discapacidad vamos a aprender, de acuerdo a este planteamiento, juntas en una misma aula, en un mismo espacio educativo. Esta es una propuesta para que las personas puedan tener acceso a la escuela de la esquina, a la escuela de su colonia, o en este caso, pues a lo mejor a la asociación con la que se sientan en confianza,
¿no? Y que no las tengamos que mandar a una sola asociación que está en un lugar que a lo mejor a ellos les queda muy lejos, ¿no? O que no se sienten en confianza y ellos querían ir con otra persona y les dicen, no, 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 porque yo no tengo los recursos, ¿no? Entonces, la educación inclusiva favorece que todas las personas tengan las herramientas para, eh, para favorecer el aprendizaje y la participación de toda persona. Y esto no se pelea contra la educación focalizada y los proyectos focalizados y la educación entre pares, no, de hecho se complementa. Entonces, a lo mejor nuestra compañera Roxana nos comenta, ¿no? Las personas con discapacidad motriz, en ciertos casos, con lesión medular, tienen que aprender, por ejemplo, ¿no? Cómo vaciar, pues lo que tiene que ver con su vejiga, ¿no? Porque el cuerpo a veces no reacciona por sí mismo y también tienen que aprender a cómo volver a recuperar la sensibilidad, ¿no? A nivel de órganos sexuales, algunos lo pueden hacer o por lo menos por debajo de la cintura, aunque no sea propiamente en órganos sexuales. Y obviamente para eso van a requerir ahí sí un entrenamiento especializado en un grupo de pares y con profesionistas ya especializados en ese tema. Pero claro que pueden tomar una clase donde se habla de vínculos afectivos, donde se habla de pareja, donde vamos a hablar, no sé, de VIH, o sea, de estos temas básicos y después, por supuesto, se puede complementar con la educación focalizada, ¿no? Entonces, bueno, es como para tenerlo presente, ¿no? Uh -huh. Vamos a la que sí, Paquito, me dices. Ya está lista. ¿Esa que dice? Educación inclusiva implica. Ah, entonces sí vamos bien, sí vamos bien. Y bueno, para que podamos hacer educación inclusiva es detectar previamente las barreras a las que se puede enfrentar la gente que va a llegar a nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, nosotras sabíamos que había una ponente sorda para Congreso el congreso que hubo en Puerto Vallarta y sabíamos que ella se iba a enfrentar a la barrera de comunicación si no lográbamos conseguir intérpretes de LSM, ¿no? O sea, es una detección precoz, o sea, son personas sordas o van a venir personas ciegas o seguramente si es una película sobre discapacidad y sexualidad, pues también la van a querer conocer las personas ciegas, entonces hay que pensar qué vamos a hacer porque vamos a detectar precozmente esas barreras, ¿no? Como que ya suponiendo qué puede estar pasando o qué público voy a tener. Y de ahí pensar en los apoyos que puedo yo programar para el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Tenemos que favorecer la igualdad de oportunidades, la solidaridad y pues la coordinación de diferentes personas. En verdad, nos ha funcionado la inclusión, por ejemplo, como talleristas de pilares del área de diversidad funcional, porque hemos aprendido por lo menos lo básico en lengua de señas, todos los talleristas saben braille, ¿no? Entonces ya nos apoyamos mutuamente porque no hay intérpretes de lengua de señas que alcancen para una convivencia diaria, para un trabajo cotidiano. Se necesita que las personas aprendamos a aportar, ¿no? Dentro de el tema de la inclusión y los grupos, nuestros grupos pueden ser aliados cuando estamos dando un taller, podemos proponer cosas que favorezcan la inclusión, ¿no? Uh -huh. Y bueno, vamos a la que sigue, Paquito. Listo. Y acá, Edu pues ya hablando propiamente de la educación inclusiva de la sexualidad, bueno, primero este concepto se refirió a reconocer la igualdad de todas las personas, ¿no? Y su derecho a la educación sobre su cuerpo, y las necesidades de salud sexual y prácticas sexuales, y también reconocer la importancia de la diversidad sexual, de la diversidad de familias y de género, que es algo que nosotras conocemos desde que hemos revisado los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que se reconozcan estas diversidades y buscar que todas las personas y sus identidades se sientan bienvenidas, ¿no? Eso es algo que nosotros ya tenemos presente, ¿no?
la no violencia, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, ¿no? Y pues que haya un acompañamiento y unas acciones de concientización al entorno. Y hablando de las personas con discapacidad, también es importante que se favorezca ese respeto y que se sientan bienvenidas conforme a su discapacidad, conforme a su identidad, porque vivimos en una sociedad que es capacitista, que hace creer que las personas con discapacidad somos menos valiosas. Es igual que el racismo, el capacitismo, pero el capacitismo es un sistema de opresión hacia las personas con discapacidad. Entonces hay gente que siente, no, pues sí, yo no soy bienvenido, yo no soy valioso, puede empezar a tener algunos problemas de autoestima, sobre todo personas con discapacidad adquirida o que no han tenido la oportunidad de haber sido bienvenidas en sus espacios más cercanos, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer esa diversidad. Yo les decía la otra vez que, por supuesto, y antes me costaba trabajo aceptarlo, porque yo creo que yo también era presa del capacitismo, claro que sí. Por supuesto que a veces nuestros gestos, si no me dejarás mentir, Paquito, gestos de las personas ciegas, algunos Ujú. movimientos que tenemos, son muy característicos de nosotros, ¿no? Porque nosotros no vemos y los gestos son espontáneos y pueden ser diferentes a los de alguien que ve. Y entonces se puede notar cómo una persona sorda, cómo su tono de voz, a las que sí oralizan, el tono de voz es más, como más plano en el sentido que no va a tener un cambio de tonalidad porque no oye. Y tú Ujú. vas a saber que esa es una característica y es parte de su diversidad y no es menos valioso eso. Y Ujú. también les decía, sí es diferente desde mi experiencia el, eh, el tocamiento, las caricias de una persona ciega en relación a una persona que ve. Es distinta, es distinta. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque sí es diferente los sentidos o cómo los utilizamos cada quien, ¿no? Entonces, esa diversidad también reconocerla y tomarla como parte de de esta riqueza que tenemos entre seres humanos, ¿no? Claro. Vamos a la que sigue, Paquito. Ya está, Y cartilla de bueno, los derechos. exacto. El Instituto de las Mujeres convocó a asociaciones civiles que trabajamos en discapacidad para trabajar una cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. La pueden buscar en internet, hay una versión resumida, pero hay una versión grande que trae los tratados internacionales, las leyes nacionales que respaldan cada derecho. Entonces eso es muy importante porque podemos hacer un estudio profundo, decir, ah, claro, este derecho está respaldado en tal instrumento y en tal instrumento. Y lo que hace es que especifica algunos aspectos que van a favorecer que estos derechos también se cumplan en las personas con discapacidad. Y en ese sentido, el derecho 6, ¿no? Tiene que ver con la educación integral de la sexualidad y el derecho 7, pues con derecho a la información científica sobre sexualidad. Y si se dan cuenta, a diferencia de los derechos sexuales y reproductivos que refieren a estos dos puntos, en esta cartilla se especifica que sea en lenguas, en lenguajes, en formatos que puedan ser accesibles a las personas con discapacidad y sus familias, porque si no lo decimos, pues no se cumple ese derecho, ¿no? O incluso aquí ya habla de hasta las tecnologías que sean acordes, ¿no? Entonces, pasamos a la que sigue. Recomendaciones. Ustedes hacen los comentarios al final, ¿verdad, Paquito? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, las recomendaciones, pues ha sido complicado porque luego a veces son muchas. Entonces hemos ido tratando de simplificarlas para que queden muy claras y pues en otro momento tal vez profundizar más, ¿no? Pues
como siempre, los contenidos hay que determinarlos colaborativamente con el grupo. Nosotros hemos acostumbrado en general, ¿no? En estos ámbitos a hacer diagnósticos participativos o algún cuestionario previo, saber qué necesita la persona, pero también lo podemos determinar con personas que conozcan del tema de las discapacidades si queremos que nuestro espacio sea accesibles, ¿no? Igual discutir los métodos y materiales que vamos a utilizar y pues reconocer las fortalezas y debilidades de nuestra práctica. Muy interesante. Por ejemplo, yo soy una persona ciega. Ahorita estamos implementando un proyecto precisamente para mis compañeros talleristas de pilares de nuestra área, que son compañeros ciegos, compañeros sordos y una compañera con discapacidad motriz y personas sin discapacidad. Y entonces, bueno, yo como persona ciega, por ejemplo, cuando están trabajando en equipos, pues si no me percato, no puedo percatarme si los compañeros sordos están dialogando sobre el tema o sobre otra cosa, o si ya como que se quedaron con una cara de duda, aunque ya cuando se acercan personalmente a mí sí, porque puedo tocar sus manos y ya he tenido la fortuna de aprender lengua de señas con ellos, pero entonces reconociendo eso en mi práctica, yo me retroalimento, por ejemplo, con las compañeras de AVE, con las compañeras intérpretes de Pilares, preguntándoles cómo van en el equipo, hay alguna duda, ya ellos me dicen, no, sí, todo bien, o no, surge tal duda. Entonces reconozco las debilidades y hago los ajustes que yo necesitaría para que la práctica funcione, ¿no? Y vamos al que sigue, Paquito. Revisar Revisar, actitudes. exacto. Las actitudes son muy importantes, ¿no? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cómo me siento en relación a tal tema? Si hay alguna sensación de capacitismo, que yo crea que tal persona es menos valiosa o que no puede o cómo va a ejercer ese derecho. Hay que revisarnos y pues igual abordarlo, discutir con otras personas nuestra percepción y desde ahí darnos cuenta qué temas podemos abordar y a lo mejor habrá algunos que no y necesitarás canalizar y también pues las actitudes en relación a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, es importante y vamos a la que sigue. Lenguaje. Eso es un tema que conocemos, ¿no? Que siempre hemos hablado de términos que alunan a la diversidad de los géneros, de las expresiones, de las vivencias. Y en el caso, hablando de personas con discapacidad, así como con otros grupos, vamos a usar también para referirnos a cada grupo específico, nos podemos basar en los términos aprobados por los instrumentos internacionales de derechos para dirigirse a tales poblaciones y nos vamos a basar también en los términos que las propias comunidades señalan y la manera en que quieren ser nombradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, obviamente, ahí viene eso, ¿no? Personas sordas y no sordomudas, ¿no? Sordomudas no es correcto. Las personas sordas dicen, yo sí hablo, yo no soy mudo porque hablo con las manos y porque sí tengo voz y hay algunas personas sordas que sí usan su voz para decir palabras y otras no, pero sí se oye cuando se ríen, cuando se emocionan, ¿no? Porque tienen voz, pero aunque no tuvieran, hablan con las manos, ¿no? Entonces no soy sordomudo, eso lo toman como una ofensa. Por ejemplo, y tenemos que decir personas con discapacidad, ese es el término correcto, ponerle el carácter de persona para que no se nos cosifique y no personas con capacidades diferentes, porque eso no explica nada. La discapacidad sigue aludiendo a las barreras y decir capacidades diferentes, pues es como decir, ah, bueno, pues todos tenemos capacidades diferentes, entonces no nos tenemos que esforzar nadie por hacer nada. Al fin que cada quien se las va a arreglar con sus propias capacidades, ¿no? Y no es cierto, ¿no? No es cierto, porque hay personas con ciertas características que enfrentamos barreras que hay que derribar, ¿no? Y tampoco decir discapacitadas. Un tiempo la gente, los mismos activistas decían, yo soy discapacitado, porque quitaron el término de minusválido, inválido, incapacitado, pues decían, pues por lo menos voy a decir discapacitado, pero cuando evolucionó el lenguaje a revisar en estos grupos, pues es no, vamos a decirnos personas. Entonces el término correcto, personas con discapacidad. Y pues ciegas, no invidentes, ¿no?
sordas y no sordomudas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a la que sigue, Paquito. Sigue el lenguaje Nosotros incluyente. queremos hablar de que ustedes no se preocupen si ustedes me dicen a mí, nos vemos, o viste esta película, o tú cómo lo ves, ¿no? Dame tú, o tú tienes una visión muy amplia, ¿no? Se puede usar a veces como de broma, nosotros como personas ciegas sí jugamos, así de ya te vi, Santiago, así entre nosotros nos decimos, ¿no? Y también en, pues, personas que tenemos confianza, así nos decimos jugando, ¿no? Quiero que me des tu visión, pero ya sabemos que visión, nos vemos, se usa en nuestro lenguaje para aludir a cuestiones más amplias que van más allá del sentido de la vista, ¿no? O sea, yo sé que nos vemos, es porque les estoy diciendo, pues, luego nos volvemos a encontrar, ¿no? O sea, entonces no se preocupan si algún día nos dicen así o nos dicen, ¿viste esta película? O tú cómo ves, ¿no? Porque ya sabemos que el lenguaje tiene esa intención, pero también pues hay que usar otros términos que tengan que ver con la percepción con otros sentidos, ¿no? Para contrarrestar la supremacía que se le ha dado al sentido de la vista, ¿no? Entonces vamos a poder usar percibir, darse cuenta, me gustaría, o sea, en lugar de siempre ve o mira o cómo es tu punto de vista, pues bueno, me gustaría conocer tu opinión, o sea, ir usando otras palabras también. Uh -huh. Y bueno, hasta ahí es como cosas más de lo que yo tengo que incorporar a nivel del lenguaje que uso o de revisar mis actitudes o de la planeación. Y acá son recomendaciones que también se pueden usar en la planeación, pero que ya son como más técnicas en el sentido ya del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos, aquí a la que sigue de sistemas de comunicación simultánea. Sí, Bueno, para hacer educación accesible y entonces inclusiva, necesito usar sistemas de comunicación simultáneos. Puedo estar explicando con voz, pero también tener interpretación en lengua de señas mexicana y también usar algunas imágenes que también ilustren lo que estoy explicando, ¿no? Y bueno, a eso lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahí habla de diferentes lenguajes, oral, escrito, lengua de señas, diferentes. Hay una propuesta de lenguaje sencillo y incluso hay unos cursos también para hacer algo que se llama lectura fácil, para que un documento que es muy complejo lo podamos redactar de manera que sea muy, muy entendible y ese va a servir para personas sordas que su lengua, su primera lengua no es el español o para otras personas que aprendieron español como segunda lengua o para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Hacer los textos más grandes para los de baja visión, textos en braille, o sea, cuando quiero acompañarme de material para que la gente lea, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un material comunicativo, puedo pensar en que lo vamos a hacer en dos formatos diferentes, a lo mejor que si va a ser impreso, salga también en braille, o, por ejemplo, si lo voy a hacer digital, que sea accesible a los lectores de pantalla, pero también puedo hacerlo en audio. Ahora no lo necesita grabar una persona, pero a veces sí. Paco tiene una voz bien bonita cuando graba sus audios. Eso es muy bonito porque las historias, las reflexiones, ¿no? Tienen ese sentido más cálido, más humano, ¿no? Pero si alguien no tiene tiempo de grabarlo, puede usar, también hay unos mecanismos de la inteligencia artificial que te lo pasan a audio, ¿no? No es lo mismo, por supuesto que no, pero pues te puede ayudar a que tu material esté en diferentes versiones, ¿no? Y que lo puedan usar diferentes personas. Uh -huh. Ahora vamos a la que sigue, que son las técnicas. exacto. Bueno, las técnicas nos funcionan mucho, las técnicas participativas, que también en el ámbito de la sexología siempre han funcionado mucho en educación integral de la sexualidad, ¿no? Como esta parte de favorecer la participación y, y que la persona pues realice propuestas, reflexiones, o nos funciona mucho.
Y bueno, lo que necesitamos para el desarrollo de las técnicas, que no sé si sea la que sigue, Paquito. Sí, desarrollo. Ahí en el desarrollo de las técnicas vamos a considerar las particularidades de las personas de nuestro grupo y hacer ajustes pertinentes. Por ejemplo, se recomienda que las instrucciones sean antes de la técnica a comenzar. Eso es por cuando tenemos personas sordas, si tú les das, les dices, reúnanse en equipo, ya todos andan en los equipos y ya no van a ver al intérprete. Entonces primero les vas a decir todo lo que vamos a hacer y ya después ya entonces, ahora sí que ya les expliqué, ahora sí, formen su equipo. Y hay que tener señales que al mismo tiempo sean sonoras y auditivas, ¿no? Como voy a tocar una campana y voy a apagar la luz 3 veces cuando ustedes se tengan que cambiar de equipo o cuando la técnica ya haya acabado o cuando vamos a terminar, ¿no? Obviamente hacer audiodescripción, eh, cuando quiero que alguien participe, pero por ejemplo, si es una persona que no ve, pues le tocas el hombro, si no te sabes su nombre, para que sepa que quieres que ella sea quien participe, o decir, darle por su nombre, hablarle por su nombre, y también descripciones como a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y pues siempre que haya una persona con discapacidad le puedes preguntar, le puedes decir, mira, mi técnica es así, ¿qué te parece? Propones hacer algo diferente para que tú también la realices en totalidad. Habrá gente que te diga, sí, ya te propondrá cómo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de las técnicas, ¿no? Y bueno, hablando de los materiales, Ya está. vamos a la que sigue. Bueno, pues necesitamos materiales variados, herramientas que sean flexibles, porque tiene que ver con la manera en que aprenden las personas, ¿no? Ya habíamos dicho, los materiales informativos pueden ser en diferentes formatos. Los textos deben de ser accesibles. Si voy a subir un texto digital, tengo que investigar que sea accesible a los lectores de pantalla. Esto es, por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo aquí con mi compu la presentación. Tengo un audífono por eso, porque estoy oyendo el lector. El lector es una voz robotizada que te lee todo lo que hay en la pantalla, pero me lo lee porque ese texto es accesible. ¿Cómo es accesible? Pues, por ejemplo, es un texto que se escribió en la computadora y que se puede guardar en PDF o se deja en Word o como sea, pero fue un texto escrito. Si fuera un texto, una imagen escaneada, el lector no me la lee porque es una imagen. Entonces no es de que escaneo y te lo mando. Hay formas de escanear que sí permiten que se vuelva a convertir a texto, que es con los reconocedores de caracteres, pero esas cosas ustedes poco a poco pueden ir preguntando, se pueden acercar a nosotros si quieren hacer algún material. Y actualmente hay en internet algunas pautas que pueden seguir ustedes, ¿no? Para que el texto digital sea accesible a los lectores de pantalla, tener audios, videos en lengua de señas, subtitulados y materiales impresos en braille. Macrotipos son materiales con letra más grande, si van a estar impresos, que tenga de unos de letra más grande y otros más pequeñitos, ¿no? Versiones en lectura fácil. Ustedes pueden sacar un material en diferentes formatos, sí se puede. O hacer uno solo. Por ejemplo, el video te permite que ese mismo material esté en un solo formato, pero tendría que tener lengua de señas, subtitulado, imágenes y también tiene que tener voz de lo mismo que se está subtitulando y audiodescripción. Porque si tú tienes un video que solo trae las letras, pues las personas que no vemos no vamos a saber qué dice, solo vamos a oír la musiquita que le pusieron de fondo al video, ¿no? Pero si lo describen, pues ya vamos a saber. ¿No? Alguien puede leer todo lo que dice el video y describir lo que está pasando y pues ya en una voz en audio, ¿no? Uh-huh. Y Materiales. muy bien, pues aquí hablamos de modelos en tercera dimensión, con diferencias de texturas, colores contrastantes y que sean fáciles de manipular y que los revisen las poblaciones, las poblaciones para las que fue creadas, ¿no? Uh-huh. Y
Bueno, en ese sentido vamos a tener modelos que pueden ilustrar la variedad de los cuerpos, pero también los modelos de órganos sexuales. Ajá. Y ahorita yo les voy a enseñar unos modelos, no sé a qué horas, que son un poquito porque... No, tú vas bien, tómate el tiempo que necesites. Muy bien. Bueno, y bueno, que es importante que usemos los insumos para mostrar uso de condón, copa menstrual, que la gente los de veras los manipule, los conozca, sepan cómo son, ¿no? Yo me sabía los pasos correctos para poner un condón, pero pues no sabía, nunca lo había tocado, ¿no? Hasta que una vez estuve en un taller en la universidad y me enseñaron, o sea, que lo tocara, que lo abriera, que lo pusiera en un dildo, ¿no? Porque de por sí a toda persona le hace falta para el desarrollo de habilidades, pues ya poner en práctica, ¿no? Lo aprendido o lo que tiene que desarrollar, pero más en el caso de personas con discapacidad, ¿no? Y ahora sí vamos, y sí es muy diferente, mmm, sí es muy diferente cuando cada participante tiene sus insumos, ¿eh? La otra vez que les enseñamos el uso del condón a los compañeros de Pilares, sí llevamos un condón para cada participante, ¿no? Entonces todos lo iban haciendo al parejo porque les decíamos, a ver, primero toquen el empaque, toquen que tiene una burbuja de aire y entonces vas aprovechando, vas trabajando todo con el grupo, pero debe de haber personas que estén viendo, que están siguiendo las instrucciones de lo que tú les vas diciendo, entonces puede haber personas que estén trabajando con los equipos, yo puedo estar con un equipo, pero no con tantos equipos, ¿no? Porque voy tocando que sí estén siguiendo la instrucción, ¿no? Entonces, y vamos a la última que tiene que ver con los métodos de evaluación diferenciados, Exacto. Ujú. que vamos a considerar las particularidades de cada persona y vamos a hacer evaluaciones, pues aquí tiene que ver más con cosas cualitativas y cuantitativas, ¿no? O sea, cómo aprendieron, cómo se sienten, toda esta parte y cómo... Y es que hay algo muy importante. Por ejemplo, un examen que esté redactado de manera muy compleja es para las personas que manejan, pues, medianamente o a nivel ya más profundo, por ejemplo, el español. Pero una persona con discapacidad intelectual o una persona eh, sorda que maneja la lengua de señas en un examen que esté tan complicado, redactado tan complicadamente, no lo va a aprobar, pero no porque no sepa el tema, sino porque no entendió lo que dice ahí en español. O sea, ahí estarías evaluando el nivel de español y no el nivel del conocimiento, ¿no? Entonces, en esos casos hay que buscar otro método. Ahorita nosotros que vamos a tener una evaluación de parte de la UNAM sobre lengua de señas, como la maestra también es sorda, pues sí les dijo a los compañeros, no se preocupen, yo voy a estar aquí, yo les voy a explicar en qué consiste la pregunta y me pueden contestar en lengua de señas, ¿no? Ese es un ajuste, porque no les tiene que evaluar su nivel de español. Pueden aprender a tener mejor español, sí, todo mundo, ¿verdad? Y podemos entrar y aprender más, pero en este caso esa clase no tiene que ver con el español, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería, ¿no? Y entonces a mí me gustaría mostrarles unos modelos que nosotros diseñamos en AVE de México, que ya no sé, aquí están, que quisimos diseñar modelos que fueran accesibles para ilustrar lo que son los órganos sexuales con las personas con discapacidad visual, porque de repente a ti te dicen, que la próstata, que los cuerpos cavernosos, y pues uno trata de imaginarlo, pero no estamos nosotros pudiendo ver el esquema, ¿no? Entonces, primero los hicimos con plastilina, luego tratamos de hacerlos con silicón, ¿no? Y al último quedaron en tela con el apoyo de una diseñadora de, de juguete artesanal y estuvo con nosotros en todo momento Oscar Chávez, pero yo estuve al pendiente del diseño porque
porque había cosas que a lo mejor yo le decía, no, es que ahí no se va a sentir, o sea, esto que estás diciendo, si lo ponemos ahí, no se va a sentir, ¿no? Entonces, pues fue mucho trabajo y se validaron en grupo focal. No sé, Paquito, tú me dices si bajo el celular o si sí se alcanzan a ver. Sí se alcanzan a ver, pero si quieres, ahorita los están viendo en pantalla, en tu imagen. Si quieres, después, ¿te faltan muchas No, diapositivas? Ah, bueno, entonces si quieres, después muestras los tuyos, pero en este momento están las que pusiste en sí, la están diapositiva. inspirados en flores, lo Ujú. que, lo que sería el tallo, los pétalos son los órganos externos y adentro del tallo, que es donde hay un cierre, estarían los órganos internos. Ajá. Y sí, podemos pasar a lo que sigue. Creo que, ¿qué es lo que sigue, Ah, Paco? preguntas y respuestas. Ah, entonces sí, ya los podemos mostrar en... Bueno, entonces voy a dejar de compartir Ah, para sí, que muestres. los modelos, ¿no? Sí, déjame, ¿cómo le hago para que Bajarlos tantito. voy a poner a orador para que se vean las imágenes que nos va a mostrar Maribel? Lista, Maribel. A ver, tú me dices si bajo el Sí. celular o si lo subo un poco. De uno por uno mejor y nos lo explicas. Ok, aquí están los dos, nada más para que se vean los dos un poco. Levántalos un poco más. Ah, sí está bien. Esto que les estoy enseñando serían lo que son los pétalos, ¿no? Ajá. De las flores. Y aquí estaría lo que es el tallo, ¿no? Si se alcanza a ver, que Sí, está dentro de un cierre, ¿no? sí, sí, sí. Igual acá en este. Y ahora sí nos vamos al femenino, ¿no? Ajá, Aquí ajá. está. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzas Sí, a ver completo? sí, sí, sí. Bueno, este tiene aquí una cucharita adentro y así se siente, y ese sería el hueso púbico. Y la tela es Muy áspera, bien. ¿sí? Luego, Sí, a los lados del hueso púbico estos serían los labios mayor. mayores. Está como una tela corrugada, que también es moradita. Exacto. Luego, los que son rosas, satinados, ¿sí se ven? Sí, Son los menores, labios menores. En medio de los mayores estarían estas bolitas que son aterciopeladas rojas y eso sería el clítoris. ajá, Luego, en medio de los menores está el meato urinario claro, ajá. y aquí, que es de color azul, sería el orificio vaginal. Excelente. Y luego, por atrás, bueno, sí tenemos el rafe y aquí estaría el ano, ¿sí se alcanza a ver? Ajá, sí, 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 ¿Sí? sí. Y entonces a la persona le enseñas, aquí me alcanzo a ver de pie. Ajá, sí. Sí, le dices, haz de cuenta que lo que está aquí adentro del cierre está dentro de ahora sí Ajá, que de tu abdomen, ¿no? Porque sí, son los órganos internos y lo que son los pétalos estarían en medio de las piernas, ¿no? claro, Que son los claro. órganos externos, ¿no? Y Ujú, entonces ya se les explica que eso sí se puede explorar y también podemos introducir el dedo a la vagina y si se siente por dentro y que ya si queremos abrimos el cierre, vamos a explorar cómo qué hay adentro, pero eso en la realidad no se puede, ¿no? claro, No claro. podemos, solos debemos de saber pues lo que nosotros, aquí se alcanza a ver, ¿estamos bien? Sí, sí se alcanza a ver el útero y las trompas. Este es el útero azul, ajá, y está un poco Ajá, como rellenito. sí, Aquí donde estoy tocando se siente un poco más duro, sería el cuello del útero, sí, 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 sí. está más duro. Aquí está la vagina que va aquí se ve, Sí, del claro. cuello del Ujú, útero hacia la vulva, ¿no? ujú, Y obviamente acá pues es donde está el orificio vaginal, ¿no? exacto. Aquí las tubas uterinas Ujú, y los ovarios, muy bien. la vejiga Sí, y el tubo uretral, ¿no? Ajá. exacto. Y acá atrás está el ano. Ajá, Ajá. Y bueno, hay excelente. otros detallitos, y este es el masculino. Ajá, aquí está. Ajá, sí, ¿Se alcanza a ver? sí, sí se alcanza a Los ver. rojos son cuerpos cavernosos, Ajá, los rosa es cuerpo esponjoso y glande, sí, y el orificio uretral, y aquí está el morado, son sí. los cuerpos, perdón, el escroto. El Y escroto. aquí si lo agarras adentro se sienten los testículos. Ajá, Y acá está el ano, ¿sí? sí.
Y luego muy ya bien. vamos a sacar otra vez lo que no se puede tocar en la realidad, así directo, ¿verdad? Que ya sería, ya tendríamos, estoy sacándolo del cierre. De hecho, la versión nueva ya está más, un poquito más grandecito y es más fácil de sacarla del cierre. Aquí Sí, se alcanza a ver, Paquito, sí, los totalmente. testículos. Ujú, Los testículos con este cordón que está así doble es el sí, epidídimo. Y ajá, luego los conductos muy deferentes. bien, ajá, Estos nuditos, las vesículas seminales. muy bien, Y luego se vienen hacia acá. Esta sería la vejiga igual, ajá, pero esta vejiga tiene como si fuera un anillo que la rodea, que estamos representando ahí la próstata. muy Y se bien. les explica que no es la próstata de esa forma, pero aquí se está Ujú, representando así, y que aquí llegan los conductos deferentes, ¿no? Después de sí, llegar a las vesículas seminales, ¿no? ujú, Y aquí tendríamos las raíces del pene. En el otro modelo, de hecho, ahorita tenemos que producir nuevos, porque ya se nos acabaron los nuevos, pero ya en el nuevo modelo femenino también ya trae las raíces del clítoris y los bulbos vaginales. wow, Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estos modelos han sido muy importantes porque pues hemos podido explicar, aquí está, este es el ano. ajá, sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, se puede explicar si introducen el dedo en el ano, pueden Toca explorar la la próstata. próstata. Ajá. Entonces ha sido muy bonito porque ha habido más claridad y a mí también me sirve para explicar, ¿no? Y aquí Ujú, sirve para explicar el origen embrionario común, claro, ¿no? Entonces, claro, las estructuras, ¿no? Lo mismo, del mismo color es porque es el mismo origen. exacto. Entonces, bueno, estos modelos eh, los hemos utilizado con otras poblaciones, aparte de con la población con discapacidad visual, porque cuando ustedes diseñan algo accesible, les va a servir para usarlo también para otras poblaciones que a lo mejor, pues ese material les va a clarificar cosas que no habían terminado de entender, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo hasta aquí lo quisiera dejar, Paquito. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, este, y como pues estaría al pendiente, ¿no? Bien, bueno, pues yo de entrada te agradezco esta maravillosa conversación Ay, muchas que me ha permitido aprender mucho y lanzarme más retos personales. Pero mira, dice el doctor José de Jesús González Salazar, muchas gracias Maribel por tan cálida presentación. Me tengo que retirar, pero me llevo varios temas de reflexión. muchas gracias. María Elena, Ujú. Gracias, Maribel, por la presentación. Fíjate que a mí lo que más me encantó de tu presentación es que eh, veo cómo está bien apropiado todos los conceptos, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver exposiciones de colegas que luego hablan de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y no las diferencian. Piensan que la barrera la tiene la persona con discapacidad y no el contexto. En- Ok. ajá, eso no sabes qué difícil es trabajar con docentes. Los docentes piensan que la dificultad la tiene el individuo, no el contexto que le genera barreras para que aprenda, tenga acceso a los aprendizajes, ¿no? Así es. Entonces, ese paso que parece tan sencillo y que lo dominas súper bien, me gustó mucho tu exposición, Muchas gracias. porque da muchísima claridad de ver que nosotros somos los generadores de las barreras, ¿no? Exacto. El contexto, y que tenemos que ser bien empáticos, ¿eh? O sea, pero para las personas con discapacidad principalmente, pero hay un montón de grupos también vulnerables, entonces no hay que olvidar ponerse en el lugar del otro y ver qué estamos haciendo para que tengan o no acceso a los aprendizajes. Y más, tu material me gustó muchísimo
porque es muy explícito, no tan solo visual, sino táctil, ¿no? Así, en los materiales, las texturas. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, qué bueno que te gustó y sí, yo creo que cuesta trabajo el que a las personas les quede tan claro el tema de las barreras y creo que por eso hacemos énfasis en ellas y qué bueno que también te gustaron los materiales. Sí, tenemos uno nuevo que es también sobre menstruación y pues para saber cómo se coloca la copa y todo ello, ¿no? Que también es muy importante. Y ahorita lo que estamos haciendo con los chicos de Pilares, este, bueno, la idea es que ojalá que algunos se quieran formar como promotores con discapacidad, sería maravilloso, porque la idea es que seamos nosotros quienes hablemos de nuestra vivencia, ¿no? De lo que requerimos y que propongamos. Entonces, ahorita lo que les dejamos es que propusieran un producto final. No, ahorita no se están capacitando como promotores, entonces puede ser algo muy, muy así sencillito, pero es muy bello porque la otra vez me dicen los compañeros sordos, es que queremos explicar qué es lo que pasa en el ciclo menstrual, ¿no? Y aunque nosotros digamos, pues ya tenemos los modelos o ya tenemos tal, pues ya para qué, pero no, entre más modelos, entre más aproximaciones haya, van a ser más claros para una u otra población, ¿no? Porque cada población va a saber lo que le va a hacer más falta, ¿no? Te dice Elizabeth Ramírez, muchas gracias, Maribel. Es un privilegio escucharte siempre. Y estos Ay, modelos que utilizas, yo también los utilizo para alumnos adolescentes y se les hace muy comprensible el tema y les encantan. Son muy aceptados, incluso por personas un tanto conservadoras. Soy Elizabeth de Toluca. sí, Eli, qué gusto saludarte, qué gusto volver a coincidir contigo. Un abrazo, Eli. Qué bueno, sí, fíjense que sí, como los ven así como peluchitos y así, como que también tienen una aproximación, es como que se animan más a aproximarse y entonces hablar de que pues así es, así son nuestros órganos sexuales y nuestro cuerpo es así de bello, ¿no? O sea, como que puede ser algo como muy interesante también en ese sentido, ¿no? Gracias, te quiero Bueno, mucho y te admiro mucho, Maribel. Yo también, Eli, qué gusto encontrarnos. bueno, ya no leo la otra porque le toca hablar en tercer lugar, pero primero va Lupita Ávila. Buenas noches, Maribel. Hola, Lupita, qué gusto. Igualmente para mí, qué bueno que me recuerdas porque yo siempre Sí. también te recuerdo y te sigo. Ay, Eh, gracias, qué gusto. no, pues también coincido con todo el trabajo que has hecho, ha sido estupendo. Qué mejor forma de celebrar el Día de la Discapacidad, escuchándote y Claro. compartiendo toda tu experiencia tan valiosa y con esa manera tan fresca, tan natural como lo has hecho siempre. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Y Te una di- pregunta, Maribel. Sí. Eh, es esta parte de la diversidad funcional, este término, Ah, ok. es o podría ser como un sinónimo de discapacidad o parte de la discapacidad, porque bueno, eso es relativamente reciente. Claro, qué bueno que lo preguntas. Fíjate que este concepto de diversidad funcional surgió desde el movimiento de vida independiente en España, de precisamente personas con discapacidad, que ha habido varios grupos de personas que se han empezado a cuestionar la manera de nombrarlos, ¿no? Porque Sí, algunos dicen, es que discapacidad aún, aunque nos nombremos personas, el decirnos discapacidad, estamos agregando, estamos todavía en el paradigma médico, ¿no? Que de ahí surgió un poco, ¿qué quiere decir dis? Quiere decir dificultad, ¿no? En todos estos aspectos, desde la parte médica y así, ¿no? Dificultad en la capacidad y eso, ¿no? Entonces ellos, y como se dieron cuenta que hay capacitismo y que se discrimina a las personas con discapacidad, quisieron como reivindicar y decir, no es cierto que soy tan diferente a ti, porque todos funcionamos diferente, de ahí surgió. Tú funcionas diferente y yo también. O sea, no es cierto que tú eres superior o que tú eres perfecto. Somos
Ahora sí que somos iguales porque cada quien tiene sus diferentes maneras de funcionar, ¿no? Pero algunos enfrentamos barreras y hay que contrarrestar juntos las barreras, ¿no? Entonces, en España mucha gente usa diversidad funcional. Cuando nosotros entramos a Pilares, así habían adoptado el nombre para el área, pero no se lo hemos querido cambiar porque sí queremos que sí se visibilice que es una diversidad y porque sí surgió de personas con discapacidad ese concepto, pero nosotros sí decimos que aquí tenemos que seguir visibilizando. Hay una diversidad funcional y dentro de ella seguimos habiendo personas con discapacidad porque somos aquellas dentro de esa diversidad que estamos enfrentando las barreras. Y las que estamos enfrentando las barreras estamos en desigualdad y somos personas con discapacidad, ¿no? Y ojalá que lleguemos al ideal donde solo seamos todas dentro de la diversidad funcional y ya no se tenga que usar ese término de discapacidad, ¿no? Pero ahorita pues sí, sí lo seguimos usando. Entonces, es como si diversidad funcional fuera el horizonte, el todo, pero discapacidad pues sí es las personas con discapacidad sí somos las que vivimos esas barreras, ¿no? Claro. Te, te Muchas di- gracias, Maribel, y un abrazo. Igualmente. te dice José Juan San Vicente desde Morelos. Excelente presentación. Mi hijo de 14 años dice que le gustaron tus materiales. Ok. Felicidades. Y a lo mejor, aunque tenga 14 años, los reyes le pueden llevar un regalito de Ave de México. Claro, sí, por Bueno, supuesto. pero bueno, ahora va a hablar Marta Gutiérrez. Pues buenas noches, Maribel. Buenas Yo noches. me siento honrada de haber sido tu docente en algún curso por allá, un diplomado, qué sé yo, no recuerdo exactamente el nombre, de Ok. hace como 18 años. ¡Guau! Y ¿De la dónde, verdad, Marta? ¿De qué haces yo eso? recuerdo, bueno, di la materia, pues ahí el tema de los materiales educativos. Ah, Y me excelente. siento honrada de que hayas superado a la maestra, pues de entonces, ¿no? La verdad es que sí, creo que pudiste apropiarte muy bien de toda esa parte teórica de los materiales y crear actualmente los propios que me parecen estupendos y la verdad es que siento que misión cumplida en la parte mía de docencia y te agradezco muchísimo que compartas, que crezcas, he sido testiga de ese crecimiento y pues muchas felicidades. Ay, pues qué alegría, Marta, qué alegría. Y pues me da mucho gusto que escucharte y escuchar tus palabras para este trabajo que realizo, que la verdad es que toda la vida hay nuevos aprendizajes y nuevas cosas que hacer, ¿no? Ir haciendo cosas en conjunto es muy importante. Te Pues qué bueno. dice, te No, dice no. María Elena Moreno. Muchas gracias, Maribel. Excelente, excelente conversatorio. Ah, Tengo, muchas gracias. tengo una duda. Ajá. ¿Capacitas en pilares a coordinadores o en un módulo al público en general? Ah, excelente. Bueno, en Pilares, los Pilares son centros de educación comunitaria. Entonces, la idea es que capacitemos hay diferentes pilares, hay 300 en la Ciudad de México. Y entonces yo estoy en 2 pilares aquí en Tlalpan, que están cerca de donde yo vivo, y en otro pilares que está en Coyoacán. En esos pilares yo tengo personas usuarias que van a tomar mis talleres. En los pilares trabajo propiamente clases de braille, clases de habilidades para la vida y discapacidad, todo lo que tenga que ver con inclusión y también clases básicas de lengua de señas mexicana junto con una compañera que es sorda, que ella siempre también es tallerista y trabajamos el tema. Y por otra parte, apenas este año ya logramos que de manera formal se reconozca el que nosotros capacitemos también a los docentes de pilares
sí, talleristas que son de otras áreas, porque ellos no saben cómo hacer inclusión, cómo hacer educación inclusiva. Algunos se esfuerzan más, otros menos. Entonces, este año también estamos capacitando a los docentes, a los coordinadores. Este año sí ya lo empezamos a hacer. Antes lo hacíamos, pero en micro, pero ahora sí ya como que incluso nos han buscado de otras instituciones. Eso es en el tema de la inclusión. Y en el tema de sexualidad, pues es desde AVE de México. Aunque también a Bien, veces pues damos algunos de sexualidad y todo, pero en Pilar es básicamente todo más general en cuanto a inclusión, ¿no? Gracias. De nada. Cintia, Muchas gracias. Pues soy verdaderamente, tengo muchos años de seguir tu trayectoria, Maribel, y no he tenido el gusto de conocerte en persona, Ah, pero he seguido tu trayectoria, verdaderamente te admiro muchísimo. Me parece que el trabajo que haces es tan impresionante. Alguna vez una directora que yo tuve, que yo soy docente, de esos docentes rejegos, soy docente, tengo 40 años de servicio, ok. y también estoy preocupada por la capacitación de mi gremio, y es parte de lo que hago, pero una directora que yo tenía que fue directora de una parte de APAC, no me acuerdo a qué nivel, la verdad, pero ella decía que esta parte de las capacidades diferentes es bueno, no sé si lo expresé correctamente, pero bueno, lo que quiero decir lo que yo decía es que es un boleto que la vida puede cobrarnos en cualquier momento. Así es. El hecho que hoy día no sea yo considerada con una Capacidad. capacidad diferente, una discapacidad o cualquier situación, eso no quiere decir que no la tenga. Así es. Por ejemplo, ella mencionaba, y a mí se me quedó muy grabado, que a veces, pues por la vida, por las situaciones, de pronto, pues ya empezamos a que no podemos hacer determinadas cosas y no nos hacemos conscientes de que eso también es una parte de transitar dentro de estas capacidades distintas y que requerimos de ser empáticos y empáticas con todas las personas porque no sabemos. Hay cosas que son visibles y hay cosas que no. Entonces, de verdad que cada vez que te escucho, entiendo más. Claro. Y de verdad, mi abuela en sus años aquellos fue terapista de lenguaje. Entonces tuve contacto con muchas personas sordas y ella les enseñaba lenguaje de señas, les enseñaba a hablar, les enseñaba a escribir, a leer. Claro. Entonces es algo que no ha estado ajeno a mí y me conmueve siempre mucho porque digo, deberían de existir los mecanismos para que todos podamos vivir una vida plena. Así es, Cintia. Pues, híjole, no sabes cuánto te admiro y cuánto te agradezco. Ay, muchas gracias, Cintia, por tus palabras, por tu emoción, ¿no? Gracias por compartirlo, tus lágrimas, como a veces cómo nos conmovemos, porque en verdad yo pienso, digo, nosotros, mis compañeros sordos, los compañeros ciegos que estamos como talleristas, pues ya digamos que ya tenemos los elementos porque aprendimos cómo comunicarnos, porque logramos estar en la escuela, y entonces ya la comunicación, pues sí, ellos escriben por WhatsApp y yo me puedo comunicar con ellos, con los sordos, ¿no? Con los compañeros sordos, o podemos comunicarnos en lengua de señas ambos, pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene acceso, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de tu abuela, sí me dijiste que era tu abuela, ¿no? Que daba lo de la terapia, es muy importante porque hace la diferencia para que alguien tenga más oportunidad y más vida plena. O sea, ya ahí, ya no
ya tienes más elementos para estar, ¿no? Y para interactuar y para expresarte, ¿no? Y para preguntar también, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. No, pues gracias a ti porque siempre que te escucho verdaderamente me das un referente de el lugar en donde tengo que estar, porque al final la empatía es algo que debe de existir para todos. Claro. Y yo quiero de esos modelos hermosos. Claro, sí, claro que sí, ¿Dónde los con todo compro? gusto. Con todo gusto, ya quitamos la presentación, pero ahorita les doy el número de WhatsApp, no sé si lo quieren anotar y ya me pueden escribir y nos podemos organizar. ¿Sí? Sí, por favor, y luego te leo otro mensaje, Maribel. Ok, es 55 33 91 29 14. Otra vez, por favor. Sí, 55 33 91 29 14. Bien. Te dice Albino Contreras desde Guadalajara. Muchas gracias, Maribel, por ese extraordinario don de la comunicación y habilidad en transmitir tantos y buenos conocimientos. Felicidades. Ay, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Y pues bueno, yo les pediría, por favor, antes de despedirnos, que abran su cámara para tomarnos una foto, para mandarla a Maribel que la ponga ya en Ave de México, para que le Sí, crean, porque a lo mejor ni le creen que estuvo aquí, y entonces así, pues claro, las visualizarán fotos son muy importantes, Paquito. que hubo alguien más en eso. Ustedes me dicen cuando se estén listas, y aunque no me digan, yo ya tomé las fotos. Bueno, Maribel, un placer escucharte siempre, siempre y siempre, como lo digo, aprendo mucho, mucho de ti, de conocimientos, pero sobre todo de actitudes, por ese humanismo que transpiras por cada poro de tu piel. Y solo puedo decirte, gracias, Maribel. Ay, muchas gracias, Paquito. Gracias, en verdad. A mí también ha sido siempre un placer coincidir contigo, encontrarnos, compartir y ahora pues también en este espacio. Muchas, muchas gracias. Estamos entonces en contacto, que tengan bonita noche y pues seguimos en comunicación. Y agradecemos desde el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología Asociación Civil que nos hayan acompañado en estas conversaciones del 2025. Iniciamos el 2026, no les digo con quién, pero es alguien que está aquí en la pantalla y pues muy sonriente. Y te digo, Maribel, que es de Morelos y habló de su hijo. No digo más señas Ok. para que no se balconee mucho. Así es que Ok. felicidades por estas fiestas que vienen, pasémosla bien y ojalá sigamos creciendo, no solo en conocimientos, sino en actitudes y empatía, como dijo Cintia. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, que estén bien. Buenas noches.